Ok, ahí estamos. Vean, jóvenes, buenas tardes, muchas gracias por conectarse. Voy a empezar la clase de una forma un poco distinta, dándoles un poco de información general, porque creo que ustedes se la merecen. ¿Por qué? Vean, y les quiero contar un par de cosas para que tengan ustedes las cosas claras y no haya ningún malentendido. Efectivamente, yo les ofrecí que para hoy iban a estar las zonas eh, de este curso, porque ustedes ya amablemente entregaron todas sus tareas. Sin embargo, jóvenes, he tenido un par de contratiempos y les voy a explicar. O sea, en realidad no es de que yo haya querido, o mejor dicho, haya pasado por alto calificarlas o algo por el estilo. Vean, a raíz de esta situación de la emergencia por el COVID-19, la crisis que se ha vivido, lastimosamente, a principios de este mes, a mí me despidieron, me rescindieron mi contrato, obviamente prescindieron de mis servicios porque la situación estaba muy complicada y la empresa donde estaba pues tuvo que hacer recortes y no fui solo yo, sino fueron varios compañeros más, lastimosamente. Entonces esa situación obviamente me afectó a mí en esta situación y a pesar de que yo estaba de alguna forma buscando trabajo efectivamente, pero no con muchas esperanzas precisamente por esta situación de la crisis. Entonces yo pensaba que era poco probable que hubiera alguna oportunidad en estos días y básicamente le estaba dando tranquilo, por así decirlo. Entonces tenía un poco de tiempo libre y entonces precisamente por eso estaba preparando las clases y todo esto. Ok, ¿qué es lo que pasó esta semana? Esta semana, pues gracias al cielo, en realidad apareció una oportunidad laboral. En realidad, obviamente no podía desperdiciarla porque ustedes se darán cuenta, la situación en este momento está muy difícil. Es, eh, pues me ofrecieron una oportunidad de trabajo, eso fue el lunes en la mañana, que me dijeron que si estaba disponible y obviamente acepté. La cuestión es de que precisamente en esta semana tuve que hacer varios trámites personales que incluyen visitas a la SAT, al MINFIN, y sacar uno que otro documento que me ha costado bastante, les soy sincero, porque las instituciones están trabajando pues con lo mínimo y obviamente es totalmente comprensible. Entonces esa situación lo que provocó y tomando en cuenta, perdón, y tomando en cuenta jóvenes de que pues obviamente también la restricción de horarios, pues eso me ha tomado bastante tiempo, por lo menos de las horas hábiles que se pueden utilizar durante los días y después tratando de hacer algún tipo de trámites en línea posteriormente. Entonces, les soy sincero, no he podido calificar todos los trabajos eh, de esta situación. Felizmente, ayer en la noche terminé todas las cuestiones que tienen que ver netamente con los requisitos para optar a esa plaza laboral, gracias al cielo pues ya los terminé. Y hoy en la mañana, pues me fue asignado junto a otros dos catedráticos participar en un examen privado en línea. Entonces, obviamente eso me consumió desde las 8 de la mañana y básicamente terminamos a eso de las 12 menos cuarto. Entonces no había tenido mucho tiempo para dedicarle a otras cosas que no son esos. Y precisamente por eso es de que no he terminado de calificar toda todas estas tareas. Entonces yo lo que les quiero decir, jóvenes, es que, pues primero que nada, pedirles una disculpa, en serio, disculpen, o sea, no era mi intención quedarles más hoy, de hecho yo tenía planificado ir echándole ganas toda la semana, poco a poco, pero como les mencionó también, pues gracias al cielo salió esta oportunidad, no la podía desaprovechar, obviamente, y entonces estoy un poco trabado con eso. Sin embargo, después de que termine esta clase, tengo que hacer una situación en una clase en línea, porque como ustedes también saben, también estudio en otra facultad, tengo clases después de esto, pero mañana, que ya básicamente no tengo nada que hacer de estas cosas, me comprometo a calificar todo mañana, obviamente sus ensayos y sus infografías y obviamente que ustedes ya tengan el cuadro final a más tardar la noche de mañana domingo. Precisamente por eso es que quería comenzar de esta forma la clase, jóvenes, eh,
quería comentarles eso, y en realidad pedirles una disculpa. Créanme, no fue mi intención quedarles mal. De hecho, estuve corriendo también para hacer la guía de esta semana, porque obviamente no iba a poder tener tiempo mucho después y por eso se la subí entre el miércoles, si no estoy mal. Y también, si ustedes se dieron cuenta, les subí otros documentos que nos van a servir para esta clase. Pues eso, espero por favor, jóvenes, me puedan comprender. Y lo que les ofrezco, además de eso, es de que voy a grabar un pequeño video. Voy a hacer una sesión mañana, los que se puedan meter en vivo, genial, para explicarles cuál va a ser la metodología del examen final. Esta es la antepenúltima clase, la penúltima clase, perdón. Eh, ya la próxima semana tenemos la última clase de cierre y solo esperamos para saber en qué fecha efectivamente vamos a tener nuestro examen final. Pero quiero dejar ya constancia de cómo va a ser el procedimiento, cuáles son las guías que ustedes tienen que estudiar, porque no las he estructurado todavía, les soy sincero. Pero quiero dejar constancia de todo eso, también subido y en línea para que no haya ningún problema. Eh, Les agradezco mucho, en serio, su comprensión y perdonen la molestia. Pues eso era lo que les quería contar previo a comenzar esta clase, jóvenes, y muchísimas gracias. Bueno, comencemos. Vean, jóvenes, esta semana tenemos tenemos un tema muy importante. Son las políticas gubernamentales. Pero más que ver las políticas gubernamentales de la actual administración, vamos a echarle un vistazo a qué es lo que dice el marco jurídico. Y a partir de ahí nosotros vamos a hacer un análisis propio sobre si en verdad se cumplen lo que se deberían hacer como políticas gubernamentales o como políticas de gobierno, políticas públicas, perdón, o si efectivamente estamos atrasados o estamos mal en ese aspecto, ¿verdad? Y de hecho, quiero ver si después de discutir eso, pues voy a tratar de hacerlo rápido para no extenderme tanto, y posteriormente terminar hablando de lo que pasó esta semana, que les soy sincero, a mí me sorprendió muchísimo. De hecho, yo trabajé en prensa libre, cubrí 3 años el Congreso y anteriormente trabajé en siglo XXI, cubrí más o menos otro año directamente y obviamente estaba los demás años que tengo de experiencia periodista, que son casi 9 años, eh, también los he vivido ahí cerca del Congreso y les soy sincero, yo nunca en casi 9 años monitoreando directamente el Congreso, había presenciado o había visto que el Congreso pues viniera y hiciera valer su supremacía, porque al final eso es una supremacía más que otra cosa, porque es el órgano con representatividad por excelencia y le vota, o mejor dicho, o niega o le dice que no a un veto presidencial. De hecho, eh, veto presidencial, yo me acuerdo que la última ley que tuvo un veto presidencial fue una que hizo Álvaro Colón. Después, Otto Pérez Molino no hizo ninguna, Jimmy Morales tampoco vetó ninguna. Entonces, es una situación que no pasa cada día, pues, o sea, que no pasa seguido. Y lo que acabamos de ver en esta semana, pues en realidad llamó la atención y tal vez podemos tener un par de minutos para discutir directamente esa situación. Mientras tanto, mientras yo esté explicando sobre las políticas gubernamentales, si hay alguna pregunta, me agradaría mucho que pudieran ponerla en el chat o simple y sencillamente poder conectar su micrófono y tomar la palabra para que todos nos podamos escuchar. Vean, jóvenes, tomando en cuenta que voy a citar directamente varios artículos de la Constitución, voy a compartir mi ventana de Classroom para, uh, eh, para que ustedes ahí se den cuenta eh, de lo que vamos a ir leyendo poco a poco y obviamente tener una explicación. Igual si ustedes gustan ahí pueden irse a donde compartí en este momento la pantalla, por favor. Solo me pueden confirmar si efectivamente eh, compartí, vamos a ver, aquí está. Compartir la pantalla, ahí estamos. Me pueden confirmar nada más, jóvenes, si se ve
si se ve, vamos a ver. La verdad, creo que no se mira tan bonito. Pero ahí estamos. Me pueden, jóvenes, solo me pueden ahí confirmar si miran ahí el texto de la Constitución, del artículo 118. ¿Alguien que me pudiera compartir, por favor? ¿Confirmar? Silix sí se lee. ¿Sí se lee? Ok, muy bien. Vean, jóvenes, ¿qué es lo que pasa? Eh, para esta clase tenemos que conocer cuáles son o cuál es el régimen económico y social de Guatemala. Y eso está plasmado en el artículo 118 de la Constitución guatemalteca. ¿Por qué? Ustedes ya se han dado cuenta que anteriormente hemos estado discutiendo algunas situaciones de políticas públicas, hemos estado viendo cuáles son los planes que tiene esta administración, pero lo cierto es que la misma constitución, es decir, desde que entró en vigencia esta nueva constitución, este nuevo pacto social que tenemos, básicamente lo que la constitución hizo fue dejar las bases de qué es o cuál es lo más importante que o mejor dicho, los gobiernos deberían hacer, a, o mejor dicho, o deberían priorizar para sus políticas gubernamentales. Les explico. El régimen económico del país está definido expresamente eh, en el artículo 118 de la Constitución, tanto el régimen económico social. Ahí ustedes pueden ver, el régimen económico y social de la República de Guatemala se fundan los principios de justicia social. Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitatividad distribución del ingreso nacional y la equitativa, perdón, distribución del ingreso nacional. Cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada para el logro de los fines expresados. Ahora bien, vean jóvenes que acá nuestra constitución, la constitución política de la República, en algún momento, en algún grado, directamente en este artículo 118 es de bastante corte social. Es decir, ¿se recuerdan ustedes que Guatemala se identifica con un sistema económico capitalista? De hecho, en el sistema capitalista puro, en el sistema liberal puro, en ningún momento es permitido que los estados o la administración pública en algún momento interfiera con la actividad económica del país. O, no sé si me entienden. Al final de cuentas, si ustedes se recuerdan el trabajo de investigación que ustedes hicieron, el sistema económico socialista en algún momento privilegia que los estados tengan control de alguna medida, aunque obviamente eso ya es un extremo control de la actividad económica de los países para la redistribución de la riqueza. Si ustedes, como se dan cuenta acá en el artículo 118, en el párrafo 3, dice, cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada para el logro de los fines expresados. Eso quiere decir que en algún momento el, eh, los partidos políticos pueden, o mejor dicho, perdón, el Estado puede eh, intervenir en la economía nacional de una u otra manera. Eso es bastante, o mejor dicho, llama bastante la atención, tomando en cuenta el modelo que supuestamente tiene el Estado guatemalteco. Ahora bien, recordemos que es obligación del Estado orientar a la economía nacional, ¿verdad? Pero al final de cuentas, el artículo 119 menciona y precisa cuáles son las obligaciones específicas del Estado para efectivamente reorientar esa política nacional o esa economía nacional, ¿verdad? Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a analizar punto por punto
estos incisos que tiene el artículo 119. Y me gustaría que en algún momento, si alguno de ustedes quiere participar, pueda tomar la palabra. Comencemos. Inciso A. Promover el desarrollo económico de la nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza. Les pregunto, jóvenes, directamente, ¿ustedes creen que el inciso A del artículo 119 de la Constitución se cumple a cabalidad en nuestro país? Les dejo ahí la oportunidad que puedan activar su micrófono y responder. Cualquiera que quiera y puede dar un ejemplo. Promover el desarrollo económico de la nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza. ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario al respecto, jóvenes? ¿O no? Bueno, sigo yo. Yo les puedo decir con toda franqueza que este inciso A del artículo 119 no se cumple. ¿Por qué? Promover el desarrollo económico de la nación estimulando la iniciativa de actividades agrícolas. Si bien es cierto, en nuestro país las actividades agrícolas representan los más altos o son los productos más altos que son los que se exportan y que generan más riqueza directamente para la sociedad, como lo vimos en algunas presentaciones o en algunas clases pasadas, tienen que tomar en cuenta, jóvenes, que esa riqueza que se produce no necesariamente llega a las personas más necesitadas. De hecho, ustedes no me dejarán mentir y ustedes podrán, pues, ustedes podrán darse cuenta que eh, todos los años, directamente en la zona semiárida del país, siempre tenemos problemas de inseguridad alimentaria. De hecho, hay programas sociales que están creados directamente para tratar de ayudar a las personas que año con año pues tienen ese problema de inseguridad alimentaria y hambre estacional. Si el Estado promoviera el desarrollo económico, estimulando las actividades agrícolas, lo que haría no es necesariamente ir y darles a estas personas una bolsa de alimentos. No, lo que tendría que hacer es crear planes, o sea, crear políticas públicas, agrícolas, pecuarias, que ayuden a las personas a salir de la pobreza y generar riqueza. Pero eso no se cumple. Ahora bien, industriales. La industria de Guatemala está en pañales. De hecho, el sector industrial más fuerte que tenemos es la industria siderúrgica, que entiéndase que es Aceros de Guatemala, y la industria de cementos, con Cementos Progreso. Sin embargo, la actividad industrial, como por ejemplo las minas, que en este momento están paradas y que no tienen una legislación que directamente ayude a, al salir del subdesarrollo a la población, no generan ningún beneficio real directamente. El petróleo simple y sencillamente es explotado y se vende fuera de nuestros países. Nosotros no tenemos cómo tratar. Es decir, la industria en Guatemala está en pañales y lo poco que hay está centralizado directamente en la capital y en alguna medida en los departamentos más grandes, como puede ser Quetzaltenango y Escuintla, directamente por algunas situaciones particulares y no es porque se esté descentralizando. Ahora bien, a lo que se refiere a lo turístico, Guatemala tiene un potencial increíble, pero lastimosamente no se utiliza de una buena forma. Y obviamente en este momento de crisis mucho menos. Entonces hay que tener en cuenta de que el inciso A del artículo 119 efectivamente es muy poco probable, o mejor dicho, no se cumple en la actualidad. María del Carmen dice, realmente creo que no. O bueno, si fuera así, estimula solo las actividades que promueve el CACIF. Efectivamente. Ese es el meollo del asunto, que al final de cuentas se cumple solo para un sector de la población y no necesariamente para todos. Sigamos. Artículo 119, inciso B. Promover de forma sistemática la descentralización económica administrativa,
para lograr un adecuado desarrollo regional del país. Pregunto nuevamente, jóvenes, ¿creen ustedes que esta actividad, o mejor dicho, este inciso, el inciso B del artículo 119, promover de forma sistemática la descentralización económica, se cumple en el país? Y aquí vamos a ver un montón de respuestas parecidas. No. Lastimosamente, el Estado guatemalteco tiene muy poca presencia a nivel regional. ¿A qué quiero decir? ¿A qué me refiero? Y no estamos hablando únicamente de lo que respecta al sistema económico. De hecho, el Estado guatemalteco es tan débil y parece una contradicción porque es bastante robusto, porque tiene muchas instituciones y tiene mucha gente trabajando en él, pero eso no necesariamente quiere decir de que sea eficiente y que esté descentralizado. Si ustedes van a Occidente, si ustedes van a las aldeas más alejadas de Huehuetenango, Quiché, o si nos vamos un poco más al centro del país, en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal incluso, o si nos vamos directamente al norte en Petén, ustedes se van a dar cuenta que muchas o la mayoría de esas aldeas que están alejadas de los centros urbanos carecen de la presencia del Estado. Y la presencia del Estado no es necesariamente la generación de, o mejor dicho, la generación de caminos o de empleos, sino que es algo tan básico como, por ejemplo, tener acceso a centros de salud, no digamos hospitales, tener acceso a una escuela. En algunos casos hay niños que lastimosamente tienen que caminar kilómetros para ir a una escuela donde solo hay un maestro que les da clase a 6 grados durante una jornada de mediodía. O sea, qué capacidad, o mejor dicho, cuál va a ser, o mejor dicho, cómo este maestro va a poder capacitar adecuadamente a todos estos jóvenes o a todos estos niños, si solo es una persona y en muchos casos atiende entre 50, 60 niños, que obviamente todos están en grados diferentes. Eso, jóvenes, esa es presencia del Estado. Y estamos hablando en cuestiones muy básicas, salud, educación. Los caminos son un desastre, eso quiere decir que el Ministerio de Comunicaciones no llega a a esos lugares como para llevar desarrollo. Y si no llega a esos lugares para llevar desarrollo, ¿con qué? Con una escuela, con un centro de salud, con un camino bien hecho, es casi imposible que se descentralice la actividad económica, mucho menos la actividad económica administrativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Simple y sencillamente, al no tener un sistema de administración pública adecuado, donde le falta, o mejor dicho, la presencia del Estado es casi nula en muchos de los lugares, lo único que no hacemos es tener un desarrollo regional. Así de sencillo, no se logra. Y esto es lo que podríamos discutir directamente de este inciso del artículo 119. El inciso C, adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo, aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente. Les pregunto, jóvenes, si pueden escribir ahí sus ideas, por favor, les agradecería muchísimo. ¿Creen ustedes que se adoptan las medidas necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales de forma eficiente en Guatemala? Y de nuevo la respuesta es no. ¿Por qué? Porque un claro ejemplo, y creo que no basta hablar mucho sobre esto para que ustedes me entiendan. Les voy a poner dos ejemplos. Uno que está de coyuntura y otro que siempre ha estado ahí desde que yo tengo memoria. El primero son los incendios forestales. Guatemala, lastimosamente, como otros países que tienen mucha biodiversidad y todavía tienen bosques vírgenes, lastimosamente sufre mucho de los incendios forestales en las épocas calurosas. Y los incendios forestales no es que se provoquen de la nada, la mayoría, casi el 90, más del 95%, según la Conred, entiendo, incluso creo que es más, el 95% de los incendios forestales que existen en Guatemala son provocados. Y son provocados porque básicamente lo que se quiere es ampliar la frontera agrícola, que es donde el humano le va cortando espacio a los bosques
para actividades que pueden ser de agricultura, ganadería o incluso algunas actividades que no necesariamente sean lícitas. Eso es lo que les puedo decir. De hecho, ustedes pueden ver los registros de Conred. Estoy casi seguro que al año se pierden más de 80.000 o 100.000 hectáreas de bosque por los incendios. Y esto lo que hace es destruir nuestra biodiversidad, que es uno de los mayores tesoros naturales y que gestionado de una forma correcta podría generar riqueza al país. Y estamos hablando únicamente de los bosques. Ahora, si podemos hablar, por ejemplo, de la extracción de minerales preciosos, de la extracción de petróleo, nos tenemos que circunscribir a cómo es que está directamente la legislación, que no es la mejor y obviamente beneficia o está hecha para beneficiar directamente a las personas que vienen y ponen la maquinaria para extraer los recursos, porque básicamente lo que el Estado recibe es nada más el 1% de regalías, por lo menos en metales preciosos, y creo que en el petróleo son alrededor del 5 o 3%, o sea, no es algo significativo que pueda tenerse. Eso es el ejemplo de coyuntura, los incendios forestales, y uno de los que está siempre ahí es la minería y la extracción de petróleo. Pero el otro ejemplo que les quiero poner y que se den cuenta de cómo es que no se hay una gestión adecuada de los recursos naturales es el lago de Amatitlán. El lago de Amatitlán incluso tiene una autoridad para el manejo del uso de manejo sustentable de la cuenca, de su cuenca, que se llama AMSA. Sin embargo, ustedes jóvenes, es penoso, lastimoso, y ustedes no me dejarán mentir, que cuando ustedes van a Amatitlán y van a la playa pública, lo que ven es básicamente una escena como que si fuera un pantano. Lastimosamente, el deterioro que tiene un lago eh, que está o que es un recurso acuático fundamental para cualquier sociedad humana, el grado de contaminación y el grado de deterioro que tiene es increíble. De hecho, hay estudios de la Universidad de San Carlos, del SECON, Centro de Estudios de Conservación Natural, si no estoy mal, así se llama, que es un instituto es una unidad de investigación de la Universidad de San Carlos. Menciona que si se sigue a ese mismo ritmo de deterioro del lago de Amatitlán, más o menos en unos 20 o 25 años se puede convertir en un pantano, no necesariamente desaparecer, sino un pantano donde sería casi imposible que la biodiversidad tan abundante que actualmente, a pesar de las condiciones todavía tiene, pues pueda desaparecer. Y no digamos el impacto que puede tener directamente para la región, o mejor dicho, para las personas que están en su zona de cuenca. Municipios como Villanueva, como Villacanales, Petapa, Amatitlán, la misma capital, pueden verse perjudicados si este cuerpo de agua llegase a desaparecer. Entonces son situaciones muy, muy complicadas donde nosotros podemos ver de que el Estado, la administración pública, las autoridades, no han hecho lo necesario para la conservación de los recursos naturales. Vamos a tratar de acelerar la clase, jóvenes, que si no vamos a pasar toda la tarde acá. La D, velar por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país, procurando el bienestar de la familia. De nuevo, ¿se cumple esto? ¿El inciso D? No. ¿Se acuerdan ustedes de la presentación que tuvimos de la realidad nacional cuando todavía estábamos llegando a la universidad? Ahí menciona que en lugares como Alta Verapaz y Huehuetenango, según la EMSMI, la encuesta de salud materna infantil, eh, mencionaba que en esos lugares habían estadísticas, o mejor dicho, registros de natalidad que se registraban en países de la región latinoamericana hace 50 años. Entonces, en algo tan simple como por ejemplo la salud reproductiva, en la salud de los niños, de sus habitantes, que no se pueda cumplir y que tengamos, incluso yo me acuerdo que ahí en el documento que les compartí se mencionaba que se tenían hasta 50 años de retraso en comparación con otros estados. O sea, básicamente la respuesta es acá, ¿no? Es decir, el Estado o la administración gubernamental
poco o nada hace para elevar el nivel de vida de todos sus habitantes. Y no necesariamente el ejemplo de salud es el único que está. De nuevo, les menciono a las personas del corredor seco, de la zona semiárida del país, todos los años luchando contra el hambre estacional, la desnutrición que viven los niños, eh, en las zonas metropolitanas o urbanas, la delincuencia, o sea, son un montón de cosas donde se tienen que elaborar políticas públicas reales que lastimosamente no se cumplen. E. Fomentar y proteger la creación y funcionamiento de cooperativas, proporcionándoles la ayuda técnica y financiera necesaria. Les pregunto, jóvenes, ¿ustedes tienen o han escuchado acerca de que el Estado ayude a las cooperativas a nivel nacional? De hecho, hay una ley de cooperativas en el país. Sin embargo, eh, desde hace mucho tiempo el país no, o mejor dicho, las instituciones no ayudan a las cooperativas. ¿Por qué? En las reformas que se hicieron al, a la ley del presupuesto nacional de la nación, porque el presupuesto tiene una ley específica para que se pueda ejecutar, por de alguna manera decirlo. Se mencionó hace más o menos unos 5 años, no estoy seguro, pero les puedo conseguir el dato. O incluso creo que es más, creo que fue en el gobierno de Álvaro Colón, incluso fue muchísimo más antes, donde se menciona de que el gobierno ya no podía utilizar o hacer negocios, o no hacer negocios, sino utilizar a las organizaciones no gubernamentales para hacer o proyectos de inversión o de desarrollo nacional. Y digo organizaciones no gubernamentales porque al final las cooperativas acá en Guatemala actualmente caen en esa categoría de organizaciones no gubernamentales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se creó, por así decirlo, una ley específica que de una u otra forma limita que el Estado pueda hacer algún tipo de convenios o cooperación para que las cooperativas pues salgan adelante. ¿Y qué es lo que pasó? Si bien es cierto, se exceptúan situaciones de educación y salud, no se pueden hacer otros convenios como por ejemplo económicos o, ¿qué les digo?, de desarrollo social directamente porque en este momento existe una ley que no lo permite. Entonces les puedo decir, no, el que el Estado está incumpliendo con fomentar y proteger la creación de las cooperativas a nivel nacional. F. Otorgar incentivos de conformidad con la ley a las empresas industriales que se establezcan en el interior de la República y contribuyan a la descentralización. ¿Ustedes qué creen, jóvenes? ¿Creen que este inciso F se está cumpliendo? ¿O las actividades, o mejor dicho, las autoridades gubernamentales cumplen con este inciso, el F? Acá la respuesta es bastante ambigua, pero al final de cuentas no es la mejor. Vean, el ejemplo más práctico que les puedo dar es el que sucedió en el del gobierno interino prácticamente del señor Alejandro Maldonado Aguirre. El señor Alejandro Maldonado Aguirre tuvo la idea, que en alguna manera a mí me parece bien, de crear salarios diferenciados para las actividades de maquila, priorizando algunos municipios en el interior del país con el objetivo de descentralizar la actividad económica y poder llevar empleos a los lugares donde más se necesitan. Visto desde un punto de vista de planificación, la idea era bastante buena. Sin embargo, la situación era que ese salario mínimo diferenciado lo que hacía era que estaba por abajo del salario mínimo autorizado. Es decir, estaba por debajo de lo que por ley debe ganar una persona. Y eso es claramente inconstitucional. El señor Maldonado Aguirre decía, sí, pero ustedes no entienden que, por ejemplo, en Costa Rica, en Ecuador, creo que fue el otro ejemplo que puso, existen salarios mínimos para las distintas carreras.
Efectivamente, existen, pero si ustedes tomamos como ejemplo Costa Rica, existe un salario mínimo para los doctores, pero es 3 veces el salario mínimo de una persona que trabaja el campo. Existe el salario mínimo para los maestros, pero es 2 veces más alto que el salario mínimo de una persona que trabaja en el campo. Es decir, los salarios mínimos existen, pero no necesariamente por decir la palabra mínimo quiere decir que es lo menos que le podemos pagar, sino que, por ejemplo, en Costa Rica lo que se premia es los años que han estudiado las personas. Entonces, si bien es cierto, existen salarios mínimos, son directamente para las carreras y es para evitar que se dañe a las personas, o mejor dicho, para evitar que las personas se esfuercen tanto estudiando, tratando de profesionalizarse para que al final de cuentas vengan y les ofrezcan un salario de hambre, que es lo que pasa en Guatemala. Al final de cuentas aquí ustedes se pueden profesionalizar, pueden incluso seguir una especialización a nivel universitario, pero el campo laboral es tan reducido que cuando encuentran una oportunidad lo que les ofrecen es el mínimo. Y ustedes lo que se van a notar es de que algunas personas que ni siquiera tienen estudios, y no es que esté demeritando ni nada por el estilo, sino que algunas veces pasa porque tienen cuello, van a ganar muchísimo más que ustedes que en algún momento puedan tener un título universitario. Y eso precisamente es lo inconstitucional. Y es lo único que Guatemala ha intentado hacer para otorgar incentivos a empresas industriales para establecerse en el interior de la República y contribuir a su descentralización. El único ejemplo que yo me acuerdo en estos últimos años. Ah, y el que está en el Congreso, donde dice que se tienen que dar excepciones fiscales a las empresas por los próximos 100 años. Entonces, les puedo decir, jóvenes, de que de una u otra forma las políticas que se planean no están directamente bien elaboradas o de una u otra forma ayudan directamente a la población guatemalteca. La respuesta en este inciso nuevamente sería no. G. Fomentar con prioridad la construcción de viviendas populares mediante sistemas de financiamiento adecuados a efecto de que el mayor número de familias guatemaltecas las disfruten en propiedad. Cuando se trate de viviendas emergentes o en cooperativas, el sistema de tenencia podrá ser diferente. Les pregunto, ¿se cumple esto? Obviamente que no. Si ustedes se recuerdan nuevamente en la presentación que tuvimos de la realidad nacional, alguien me podrá corregir, pero creo que el déficit de habitación era de 250,000 o 260,000, o no, perdón, era 1 millón de casas, ¿verdad? Si no estoy mal, porque al final de cuentas, o sea, 1 millón de familias las que no tenían o las que no tienen acceso a vivienda. Y eso al multiplicarlo por 5, que es el promedio, daba 5 millones de personas, que era más o menos como el 30 y algo, 20 y algo por ciento de la población que necesita una casa. Y para ponerle la guinda al pastel, lo que les mencionaba, el viceministerio de Vivienda del Ministerio de Comunicaciones tiene casi 8 años de no construir una sola vivienda social. Las únicas viviendas sociales que se han construido en los últimos 8 años, con seguridad les puedo decir que han sido las del Cambrai y las que les dieron a las personas por la tragedia del volcán de fuego. De ahí en más no hay ningún proyecto de vivienda popular, lo cual es totalmente deneslable porque obviamente la población necesita tener vivienda propia y el Estado, el gobierno no ha generado ninguna política para tratar de compensar o tratar de fomentar la construcción de viviendas populares. El inciso H, impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad. Esto básicamente, jóvenes, el inciso H, podría mencionarse que es una forma de asegurarse que no existan en el país los monopolios. Es decir, evitar las prácticas excesivas que eviten la concentración de los bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad. ¿Por qué? Porque si ustedes obviamente son los dueños y señores de una sola actividad económica, pueden fijar los precios a su sabor y antojo y obviamente eso va en detrimento de todas las personas. Y si bien es cierto, en Guatemala están prohibidos los monopolios,
sí existen los oligopolios, que básicamente son un grupo de empresas que tienen concentradas las actividades económicas y que juntas deciden unilateralmente cuáles son los precios en la sociedad. Un ejemplo por excelencia de eso podría ser el azúcar. Si ustedes se acuerdan, quizás la mayoría de ustedes estaban muy jóvenes, pero en el gobierno de Alfonso Portillo él trató de liberar de aranceles a los productos internacionales para que hubiera una libre competencia y de esa forma poder ayudar a las personas a tener acceso a productos como azúcar, cemento, pollo. eh, pero eso lo que le costó a Portillo fue que se le voltearan los empresarios y comenzara a boicotear todo esto que estaba haciendo hasta que terminaron con esas políticas de gobierno y obviamente regresaron a la normalidad. Entonces les puedo decir, si bien es cierto, existe en papel y en teoría no hay una concentración por parte de una sola persona o una sola empresa, sí existen los oligopolios y aquí en Guatemala básicamente no se cumple el inciso H del artículo 119 constitucional. Y la defensa de consumidores y usuarios en cuanto a la preservación de la calidad de los productos de consumo interno y de exportación para garantizarles su salud, seguridad y legítimos intereses económicos. Eh, Basta decir que Guatemala básicamente no tiene un sistema de defensa al usuario o al consumidor fuerte. De hecho, la DIACO, que es lo que debería tener, o mejor dicho, hacer en la medida de lo posible eh, el trabajo para la defensa de los consumidores y los usuarios, es nada más una dirección dentro de un ministerio. Si ustedes van a Costa Rica, si ustedes van a México, existen a nivel de instituciones defensorías de consumidores y usuarios, superintendencias de consumidores y usuarios, casi como al nivel de la SAT, con poder coercitivo para poder decir a las empresas que se están sobrepasando y están vulnerando los intereses de las personas en un determinado momento. Sin embargo, en Guatemala eso no existe. Y de hecho, si no estoy mal, en el Congreso el año pasado se impulsó, o mejor dicho, un diputado impulsó, no me acuerdo de qué bancada, impulsó una iniciativa de ley que se llamaba la creación de la Superintendencia de Defensa de los Consumidores. Recibió dictamen favorable, pero nunca logró entrar en la discusión para que se convirtiera en ley. Eso lo único que nos quiere decir es de que no les importa a los diputados que representan a determinados sectores el que existan leyes que protejan directamente a los consumidores usuarios en Guatemala. J. Impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan a incrementar y diversificar la producción nacional con base en el principio de la propiedad privada y de la protección del patrimonio familiar. Esto no existe, jóvenes. O sea, impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan a incrementar y diversificar la producción nacional. Vean, jóvenes, el intento de política pública para tratar de cumplir con con esta orden constitucional, porque vean, esa es la Constitución de Guatemala, es el programa de fertilizantes que se creó en el gobierno de Alfonso Portillo nuevamente, que se politizó, que lo siguió politizando la Unidad Nacional de la Esperanza, que lo terminó de afinar el Partido Patriota, que lo desmanteló el FCN y que posteriormente lo convirtió en un programa que se llama Ayudas, no me acuerdo cuál es el programa, pero básicamente era de llevar insumos a las personas, que lo único que hicieron fue usarlo en el 2019, a pocos meses de que comenzara o que se hiciera el proceso electoral para beneficiar a algunos diputados y algunos candidatos a alcaldes. Básicamente no existe. O sea, pasaron más o menos 12 años dando fertilizantes para que las personas pudieran cultivar maíz y frijol. Pero la Constitución claramente dice diversificar, incrementar y diversificar la producción nacional. Es decir, los problemas de seguridad alimentaria se podrían corregir si agrónomos desarrollaran planes
y fueran a hacer estudios específicos a cada suelo del país para saber cuáles son las mejores plantas que se pueden cultivar ahí. Y posteriormente el excedente trasladarlos a las distintas regiones para que las personas tengan diversidad y puedan complementar sus dietas. Pero eso no existe. Así de sencillo, no existe. Lo único que existe son programas politizados que son utilizados por los partidos políticos en turno para tratar de beneficiarse a ellos o a algunas personas que sean afines. Entonces les puedo decir con toda seguridad, el inciso J tampoco se cumple. El inciso K, proteger la formación de capital y ahorro de inversión. Les pregunto, jóvenes, ¿ustedes creen que este inciso se cumple en el país? Los leo, los escucho. Y saben que esto es bastante curioso, porque al final el inciso K, proteger la formación de capital, el ahorro y la inversión, sí se cumple. Y puedo adelantarme a decirles que es el único inciso de esta lista que se cumple. ¿Por qué? Se protege la formación de capital. Guatemala tiene un fuerte y robusto sistema macroeconómico que protege el capital de las empresas generadoras. De hecho, el Banco de Guatemala está obligado por ley a intentar rescatar a como de lugar a un banco del sistema que en algún momento esté al borde de la quiebra. Ahora les pregunto, jóvenes, ¿por qué creen ustedes de que este inciso K sí se cumple? Los escucho, los leo, por favor. Me gustaría que ustedes comentaran por qué creen que el inciso K sí se cumple. Por una situación muy sencilla, jóvenes, que las personas que tienen ahorrado y tienen un capital oneroso son los empresarios. Es decir, las personas que tienen el poder político y económico en el país. Es decir, podrán haber personas que a lo largo de su vida hayan pues hecho con mucho trabajo y esfuerzo, sacar adelante a una pequeña empresa y tener 1 o 2 millones de quetzales, incluso 3, 4 millones de quetzales en los bancos, podrán haber. Son contadas, obviamente, pero les soy sincero, no hay personas comunes y corrientes que no sean parte de la élite económica y política de este país, que tengan en sus cuentas alrededor de 250 millones de quetzales, 100 millones de quetzales, 150 millones de quetzales. Esas superempresas son directamente de la clase económica privilegiada del país. Y precisamente porque ellos tienen sus ahorros en el sistema económico nacional es que el Estado se hace lo imposible para proteger esa formación de capital y ahorro e inversión. ¿Por qué creen ustedes que ahorita en esta crisis que se dio se les está dando la oportunidad a las personas que quieren que se les suspenda el contrato, darles 75 quetzales diarias para que obviamente puedan seguir consumiendo? No es porque el gobierno sea tan buena onda que quiera que las personas en realidad no se mueran de hambre. ¿Saben qué es lo que pasa? Los únicos que están aceptando cancelar o congelar momentáneamente los contratos de las personas son las empresas ligadas a las cámaras empresariales del país, es decir, el poder económico, el CACIF. Es decir, ellos son los únicos que el Ministerio de Trabajo está aceptando, está congelando y les está dando el beneficio a esas personas, está protegiendo los intereses de esas empresas, no está, en realidad no está tratando de ayudar a las personas. O sea, claro está, como daño colateral, si ustedes quisieran llamarlo de alguna manera, es que las personas que trabajan en esas empresas y les rescindieron el contrato, les van a dar 75 pesos diarios. Pero esos 75 pesos diarios generalmente los van a utilizar en comprar productos que esas mismas empresas producen. Así de sencillo. Por eso todo el gran berrinche del acuerdo o el decreto
que vetó y que después el Congreso le dijo que no al presidente porque querían meter ahí a la empresa metropolitana de agua y querían de alguna forma evitar de que empresas tan grandes como las telefónicas y las de electricidad, entiéndase, las que operan en el interior del país, no tuvieran o no se les tuviera que obligar a prestar ese servicio sin que les pagara durante 3 meses en alguna medida. O sea, el inciso K, por increíble que parezca, jóvenes, sí se cumple en el país, pero no es para beneficio de todas las personas, es para el beneficio de unas cuantas personas. Sigamos, ya solo faltan 3. L, promover el desarrollo ordenado y eficiente del comercio interior y exterior del país, fomentando el mercado para los mercados para los productos nacionales. Vean, aquí les puedo decir que este inciso no se cumple. Y esto tiene una explicación directamente más técnica que económica o política. ¿Por qué? Los sistemas económicos funcionan de la misma forma tanto a nivel macro como a nivel micro. Es decir, a nivel macro existe todo un engranaje que, por cierto, en este momento está detenido por la crisis esta mundial que vivimos, donde si ustedes no se ajustan a ese engranaje no pueden entrar. Es decir, si bien es cierto aquí tenemos una élite económica poderosa, comparado con el resto del mundo, obviamente no son los más poderosos. Entonces ellos se tienen que adecuar a esos criterios o parámetros para poder entrar y poder comerciar. De la misma forma, las personas que en alguna manera quieren ser parte de esa cadena de cadena económica, al proveer insumos, al proveer algún tipo de servicios, se tienen que adecuar a las exigencias que tengan las empresas para poder dar sus servicios a nivel exterior. Entonces, esta situación no es que esté tan determinada directamente por el gobierno, sino lo determina directamente la economía mundial. Entonces, lo efectivo sería que el gobierno pudiera de alguna forma mencionar cuáles son esos pasos que se tengan que seguir para que todas las personas pudieran de una u otra forma acomodarse a esos modelos económicos. Pero lastimosamente eso no pasa. El ministerio encargado sería el Ministerio de Economía para que dé algún tipo de capacitación a las pequeñas o medianas empresas, pero hasta donde yo sé, en años anteriores no hay ninguna política que directamente trate de promover el desarrollo del comercio exterior con las personas. Lo hace, por ejemplo, la Bajexport, que es la de Asociación Guatemalteca de Exportadores, pero lo hace a título personal y está muy íntimamente ligada con el poder económico nacional, entonces no es que exista una política como tal. M, ya vamos a terminar. Mantener dentro de la política económica una relación congruente entre el gasto público y la producción nacional. Les pregunto, jóvenes, ¿esto se cumple? Obviamente no. Mantener dentro de la política económica una relación congruente entre el gasto público y la producción nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos deberíamos estar endeudando a lo estúpido para que el Estado funcione. Y es lo que vimos la semana pasada que pasó. Es decir, el gobierno se está endeudando, o la administración pública se está endeudando para pagar salarios. Las deudas, eso es un principio económico fundamental, las deudas se adquieren para inversión. ¿Por qué? Porque con esa inversión ustedes van a recuperar el dinero, van a producir para pagar los intereses y encima van a tener un excedente con el cual van a poder utilizarlo de una forma más, en el caso de la administración pública, de una forma para satisfacer las necesidades de las personas. Pero eso no pasa en el país. Yo me acuerdo desde que entré al periodismo hace casi 9 años, no hay ningún proyecto de presupuesto que yo haya visto que no tenga algún grado de endeudamiento público para funcionar. Entonces, la política económica congruente entre el gasto público y la producción nacional no existe. Así de sencillo, no existe.
Y eso no se los digo yo, sino se los dice todos los proyectos de presupuesto que el Ministerio de Finanzas Públicas les presenta al Congreso. Y los pueden revisar, no les estoy mintiendo. Y por último, el N, crear las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y extranjeros. Y con esto, jóvenes, cerramos. Y les puedo decir abiertamente que no. Así de sencillo, no. ¿Qué fue lo que vimos en la clase, creo que fue la última clase que tuvimos presencial? Si se dan cuenta, la falta de certeza jurídica, la falta de un sistema político fuerte, congruente, lo único que hizo fue espantar a los capitales extranjeros y obviamente también a los nacionales. ¿Por qué creen que durante todo el gobierno o mejor dicho, desde la caída del gobierno del Partido Patriota y durante todo el gobierno de Jimmy Morales, mientras estaba peleándose con la CICIG y todo eso, eh, tuvimos una contracción en la economía? Porque no habían condiciones para inversión. Es decir, los empresarios lo que miraban era un panorama inestable, de conflictividad social, donde en cualquier momento podría darse un quebramiento del orden constitucional y perder sus inversiones, así de sencillo. Entonces le miraban como un riesgo, preferían irse. Entonces no se ha logrado. Y esa falta de certeza jurídica no es necesariamente hecha o, o, mejor dicho, se provoca por ese tipo de crisis, sino por todo. O sea, al final de cuentas tenemos leyes débiles, tenemos poca presencia del Estado, entonces al final de cuentas es un riesgo invertir en este país. Entonces, obviamente, no están las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales. Así de sencillo. Y con esto, jóvenes, terminamos de evaluar el artículo 119. Lo importante de esto, jóvenes, y que quiero que quede claro, es algo muy sencillo. Ustedes se pueden, o mejor dicho, se pudieron haber dado cuenta que durante las últimas lecciones, o mejor dicho, las últimas clases, nos enfocamos mucho en la administración pública, en el uso de políticas públicas por parte de las autoridades, y de hecho, pues hicimos ensayos de eso y bueno, alguna infografía acerca de la administración pública y todo eso. Lo que quiero decirles es de que esto de las políticas públicas no es algo que se haya salido de la manga o que se haya inventado cualquier persona para o decir que con esto se puede salir del subdesarrollo. Al contrario, es algo real y de hecho los constituyentes lo plasmaron en la Constitución. Si ustedes se dan cuenta, lo que está en el artículo 119 constitucional, lo único que es básicamente las líneas basales donde los gobiernos deberían crear las políticas públicas para llegar a esos objetivos. Lo que se necesita es tener las políticas públicas adecuadas para cumplir con esos objetivos y por antonomasia lo que va a pasar es de que poco a poco se iría mejorando las condiciones de vida de las personas y por lo tanto también las condiciones económicas del país. Pero si ustedes se dieron cuenta, la única que se cumple de estas obligaciones del Estado en materia económica y social es una que beneficia directamente a los poderes económicos más grandes del país. Es decir, todo lo que beneficia directamente a las personas, a los campesinos, a la sociedad en general, no se cumple. No se cumple, así de sencillo. Y obviamente, si tenemos una administración pública fallida, si tenemos, o mejor dicho, o si no tenemos, si no existen las políticas públicas reales para alcanzar esos objetivos plasmados en la Constitución, lo único que vamos a ver es más de lo mismo. Así de sencillo, más de lo mismo. Y precisamente eso es la segunda parte de la clase de este día, que lo voy a tratar de resumir en un par de minutos porque ya veo que estamos sobre la hora. Pero igual, teníamos los ejemplos de la administración pública, de las administraciones gubernamentales. Y yo acá les puse el ejemplo de Jimmy Morales, del ejemplo del Frente de Convergencia Nacional, y en alguna medida qué es lo que está pasando o lo que proyecta este gobierno, el de Vamos. Básicamente, vean, la administración gubernamental del 2016 y 2020, como todos saben, ahí llegó a la presidencia el señor Jimmy Morales Cabrera. ¿Por qué llegó ahí? Las explicaciones que dan los politólogos es que en un ambiente donde
pues primaba la desconfianza en los políticos tradicionales, porque obviamente el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti habían sido señalados de actos de corrupción y también se habían revelado casos muy grandes, hasta cierto punto groseros, de la administración pública, de cómo esta no servía. Entonces las personas lo único que estaban diciendo era que los políticos eran lo mismo. Y aparece Jimmy Morales, que se vende con la propaganda ni corrupto ni ladrón. Se vende también como que él no era un político tradicional, que era la primera vez que participaba en política, y ojo que eso no era cierto, porque Jimmy Morales había participado anteriormente en el proceso electoral donde Otto Pérez salió como presidente, como candidato a alcalde de Misco, pero recibió menos votos que Neto Brand en su momento, en esa elección, que quedó como en el séptimo lugar Neto Brand, Jimmy Morales quedó como en el noveno, décimo, y que era no, es decir, no era verdad que era la primera vez que participaba en política, ya se había lanzado. Entonces, lo que teníamos era una persona inexperta, porque al final de cuentas lanzarte para algún puesto de elección popular no te hace político, no te hace un estadista, eso te lo hacen simple y sencillamente la experiencia. Y él la experiencia que tenía era en televisión, pues en producción de programas, y todos sabemos, de comedia, o sea, no estamos diciendo nada despectivo ni nada por el estilo. Que por cierto, algunos de sus personajes eran de muy mal gusto porque fomentaban eh, el racismo estructural que tiene este país, ¿no? Ustedes, pero bueno. A lo que quiero llegar es de que Jimmy Morales llega a la presidencia como un fenómeno que se conoce como outsider, que es una persona que se vende como una persona desligada y desvinculada de la política, sin experiencia previa, y que llega a un puesto de elección popular por una situación de crisis que en alguna manera lo ayuda a sobresalir. Y así es como llega Jimmy Morales. El caso con Jimmy Morales es bastante curioso, o mejor dicho, con el gobierno del Frente de Convergencia Nacional. Jimmy Morales reconoció abiertamente que él no tenía un plan de gobierno. Él lo reconoció, decía que no tenía ningún plan de gobierno. De hecho, lo que podría asemejarse a un plan de gobierno o una referencia real de un plan institucional para reactivar la economía del país fue una nota periodística que se publicó en Prensa Libre el 9 de agosto del 2015, cuando junto a otros candidatos presidenciales, Morales precisó cuáles iban a ser sus ejes de trabajo, que eran la generación de empleo, la inversión, la infraestructura y el crecimiento económico. Eh, utilizando frases como fortalecer y tecnificar financieramente la micro, pequeña y mediana empresa, atacar el subempleo, cero tolerancia a la corrupción, invertir en infraestructura y desarrollo, pero sin tener un plan real y claro de qué es lo que iba a hacer. De hecho, esta situación se agravó tanto que cuando él toma posesión, o mejor dicho, cuando él gana la presidencia, lo general es de que los ganadores de la presidencia poco a poco van diciendo quién va a ser su gabinete o quién va a ser su equipo de trabajo cuando lleguen. De hecho, yo me acuerdo que Otto Pérez Molina, después de que ganó, como a los 4 o 5 días, ya había presentado a la mayoría de su gabinete y poco a poco iba diciendo quiénes iban a ser las personas que trabajaban en las distintas secretarías, direcciones del Ejecutivo. Entonces, eso sería, o es lo ideal, al final de cuentas. Aunque ya sabemos qué pasó con el gobierno del Partido Patriota también. La cuestión es de que con Jimmy Morales, él nunca quiso decir quiénes iban a ser sus candidatos, o mejor dicho, las personas que le iban a acompañar en su gabinete de gobierno. Y de hecho fue hasta 2 horas después que lo juramentaron como presidente, que en un acto público en el Palacio Nacional de la Cultura, él juramenta a sus ministros. Entre ellos, jalándose a 2 ministros que todavía habían tenido participación incluso en el gobierno de Otto Pérez Molina. El canciller Carlos Raúl Morales, que incluso fue candidato a la vicepresidencia con la UNE, imagínense. Y no me acuerdo cuál fue el otro ministro, pero había otro, creo que era el de defensa. Si no estoy mal, era el ministro de la defensa, que era un general, que al final de cuentas, como 4 meses después, le dieron de baja a situación de retiro y puso a otra persona. Pero la cuestión es de que Jimmy Morales no tenía bases, no tenía
un plan de gobierno y asumió la presidencia en medio de un caos político. ¿Cuál fue el resultado? Crisis, crisis, crisis y más crisis. Si bien es cierto, Jimmy Morales comenzó con aires buenos diciendo de que iba a priorizar el gasto público, que iba a priorizar la lucha contra la corrupción. Ya todos sabemos qué es lo que pasó en el camino y que obviamente eso creó una gran crisis económica que hizo que se contrajera la economía cuando el mundo estaba en pleno apogeo, que hubiéramos, o sea, hubiera sido genial aprovechar esa curva de ascenso que tenía todo el mundo para poder incrementar la economía del país y no tener efectos tan fregados como los que estamos teniendo en este momento con la crisis del COVID-19. O sea, todos los aspectos de una administración pública que se hagan en este momento van a tener repercusiones a largo plazo. Y Jimmy Morales, al no tener un plan de gobierno adecuado, o mejor dicho, al no tener un plan de gobierno, lo que hizo fue destruir la poca institucionalidad que tenía en el país. ¿Cómo cerró esto? Jimmy Morales, 2 semanas después de tomar la presidencia, un par de días después, no me acuerdo en realidad cuándo fue exactamente, eh, dice que ya tenía plan de gobierno. Sale con el secretario de planificación de la CGPLAN y dice de que ya tenemos perdón que esta risa me da contar esto, ya tenemos el plan de gobierno y no era más que el plan Catún 2032, que era un documento que había hecho el Partido Patriota, que donde supuestamente había compartido con distintos eh, eh, sectores de la sociedad para tener cuáles eran las líneas de trabajo para un plan de gobierno. Pero tenían las mismas deficiencias que tiene el plan de trabajo de Alejandro Yamatei. No decía con qué pisto, no decía en cuánto tiempo y no decía cuáles eran las líneas basales de las políticas públicas. No existían. Y encima de todo, que era lo más gracioso, jóvenes, la portada del plan Catún 2032 tenía un meme. O sea, las personas que realizaron eso ni siquiera se dieron cuenta de que agarraron un meme que andaba circulando en esos días en las redes sociales y lo pusieron en un collage de fotos. Díganme qué seriedad podía tener un plan de trabajo que tenía esas falencias, o sea, ninguna. Y después nos fuimos dando cuenta cómo Jimmy Morales o el gobierno del FCN se fue volteando de alguna manera para la mala administración pública, corrupción. Pasó más de la mitad de su periodo tratando de sacudirse a la CICIG, defendiéndose de las acusaciones de corrupción dentro del partido político, defendiendo de su familia de las acusaciones de corrupción en una entidad estatal. Un tiempo para gobernar creo que no tuvo. Entonces todo eso da como resultado una pésima administración pública y por lo tanto resultados horripilantes para las personas. Un censo que lo que les conté del censo, que se tenía planeado hacer prácticamente a la mitad del periodo tenerlo listo a la mitad del periodo de Jimmy Morales, pero le entregó 20 días antes de irse del puesto y con todas esas falencias que discutimos. En resumen, jóvenes, lo que tenemos en este momento es a un recién ingresado partido político, recién creado partido político, eso ya lo habíamos discutido, que se llama Vamos, que llevó a la presidencia al señor Alejandro Yamatei. Tiene un plan de gobierno, tiene algunas peculiaridades que no tenían otros planes de gobierno, sí. Tiene deficiencias su plan de gobierno, sí, pero por lo menos tiene, y por lo menos creeríamos de que deberían ser el norte con el cual debería enfocarse. Sin embargo, hay que destacar dos cosas. Yamatei tiene poco más de 100 días en el puesto y la mitad de esos días ha estado luchando contra una crisis que es a nivel mundial. Es decir, dentro de las medidas de sus posibilidades, yo personalmente creo que ha hecho lo que puede, pero sí tengo que señalar que ha tenido unos desaciertos bastante grandes. El máximo es esta situación del veto al decreto, que es el único decreto que en realidad ayudaba a la gente. Yo no sé qué va a pasar con eso, es muy probable que alguien trate de atacarlo inconstitucionalmente y no entre en la vida jurídica. Puede pasar, son uno de los escenarios que pueden pasar. No sé qué pueda
A ver, lo que sí les puedo adelantar es de que el hecho de que el presidente haya vetado un decreto legislativo y la bancada de gobierno no haya sido lo suficientemente capaz de cabildear, aguantar esa decisión política del Ejecutivo en el Legislativo, lo único que dice es de que el señor no va a tener fuerza en el Congreso para pasar las leyes que de alguna manera le ayuden a cumplir con su plan de trabajo. Eso es es una clara señal de que no va a tener apoyo político y que no va a poder hacer del todo o cumplir del todo con su plan, porque lo que les mencionaba, algunas de las ideas que tienen en el plan requieren de reformas a las legislaciones y si ustedes no tienen el respaldo político, no lo van a hacer. Entonces, tenemos encima esta situación de la crisis del COVID-19, que muy probablemente nos va a pegar por el próximo año como mínimo y posiblemente el próximo, en 2 años, o sea, es decir, 2 años, tratando de salir de eso, o sea, no solo Guatemala, sino a nivel mundial. Y pues habrá que seguir dándole el beneficio de la duda a Yamatei, aunque hasta el momento para mí lo único que ha demostrado es de que si bien es cierto ha tratado de alguna manera proteger a las personas o al pueblo por esta situación, es evidente que recibe muchas presiones del lado del sector económico pudiente y que pues ha tenido que ceder en algún momento. Obviamente yo tampoco puedo criticarlo porque la presión para reactivar la economía debe ser brutal, es decir, también nos enfrentamos a un escenario de tampoco de cuarentena pero sin comer o flexibilizar las medidas y, y que también correr el riesgo de que se colapse el sistema de salud, o sea, es una decisión, yo no quisiera ser él para ser honesto, o sea, es bien difícil, pero eso es lo que tenemos. ¿Y saben qué es lo más complicado, jóvenes? De que esta coyuntura, este manejo de crisis, lo que provoca es de que se desvíe la vista de las políticas que nos señala la Constitución, lo que provocará muy probablemente que no se cumplan o que no existan políticas públicas reales para tratar de sacar al país de sus problemas que viene lastrando desde hace muchísimos años. Eso es lo que pasa. Al final de cuentas, no hace falta tener dos dedos de frente para darse cuenta que eh, de una u otra manera la situación política y social del desarrollo económico y social del país está cuesta arriba. Y agravada por una crisis que se nos vino encima, que no habíamos, o que el mundo no había vivido desde hace casi 100 años. Entonces, esa situación es el panorama que tenemos. Y muchas gracias por haberme acompañado, a pesar de que me pasé un par de minutos de la hora. A las personas que se quedaron les agradezco infinitamente. Eh, Recalco, voy a hacer todo lo posible por mandarles sus calificaciones este domingo para cerrar zonas y que ustedes ya tengan completa certeza de cómo están en el curso. Y también voy a tratar de grabar el video. Voy a poner ahí en Classroom ahí información, tal vez de repente mañana en la noche, a eso de las 7, 6 de la noche, eh, activo nuevamente el Meet para darles la información. Y si no, también grabo el video para subirlo a la plataforma. Igual no va a ser un video largo, si mucho, unos 5 o 6 minutos. Jóvenes, no sé si tienen alguna duda, comentario sobre la clase. Si no, pues daríamos por finalizada la clase de este sábado. Muchísimas gracias por su tiempo. Y les recuerdo, esta es la penúltima clase, el próximo sábado es la última. Y agradezco infinitamente que tengan la buena disposición de seguir las clases de esta manera. Les deseo feliz tarde y muchas gracias por todo, jóvenes. Que estén muy bien. Hasta luego.